Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Skill Data, donde resolvemos problemas reales de forma práctica. El día de hoy aprenderás a realizar una comparativa versus periodos pasados dentro de Power BI. Imagina que estás haciendo un reporte dentro de la herramienta de Power BI, donde estás visualizando las ventas de un periodo en tu compañía. Entonces te piden que agregues al reporte cuánto vendieron el año pasado o incluso el mes pasado o la semana pasada. El problema de esto es que si tú tienes un segmentador, probablemente seleccionas un año y todos los datos se filtran conforme al año seleccionado. Lo que vamos a hacer con Power BI es que incluso si tú seleccionas un año dentro de un segmentador, también te aparezcan los datos del año pasado o del periodo pasado que tú prefieras. Quédate para aprender a hacerlo. Muy bien, para que ustedes me puedan seguir a lo largo de todo el video, les dejé en la descripción del tutorial dos tablas que van a poder descargar sin ningún problema. Simplemente tienen que entrar, es un link de Drive y los descargan, no pasa nada. Ahora bien, estas dos tablas son una tabla de calendario y una tabla de ventas que ya les voy a explicar a continuación. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestros datos a Power BI. ¿Cómo lo vamos a lograr? Me voy a ir a la parte de acá arriba, le voy a decir Transform Data y una vez que ya estamos aquí en Power Query, me voy a ir a la parte de acá arriba otra vez, New Source, y ahora las dos tablas que les compartí son archivos separados por comas. No son archivos propiamente de Excel. Tú los puedes abrir en Excel y puede sonar confuso, pero son archivos CSV. Tiene una terminación distinta. Voy a seleccionar esta opción, Text CSV, y voy a cargar las dos tablitas. Primero calendario, porque es la primera que me aparece. No hay ningún problema con el orden. Y le digo OK. Posteriormente, voy a decirle nuevamente New Source, le digo Text CSV y voy a cargar ahora ventas. Voy a esperar por acá unos segundos y OK. Ahora, vientos. Segunda cosa que es importante que ustedes sepan. Aquí tenemos ya una tabla calendario y una tabla ventas. ¿Por qué tenemos una tabla calendario? Cuando tú quieres hacer análisis que tengan que ver con fechas, es obligatorio dentro de Power BI que tengas una tabla calendario. Aquí, por ejemplo, tú tienes una tabla de ventas clásica que todo el mundo conoce. Cuándo fue la venta, la clave del producto vendido, cuánto producto se vendió, el precio y el total, ¿no? Esto es lo clásico. Ahora, esta tabla como tal, a pesar de que te dice las fechas de las ventas, no es una tabla que se puede utilizar para análisis temporal. Tú necesitas conectarla con una tabla calendario sí o sí, porque el motor interno de Power BI necesita iterar sobre una tabla que tenga fechas continuas. ¿Qué significa esto? Si tú tienes ventas que van desde febrero 2024 hasta noviembre 2025, tú necesitas una tabla que tenga esos 2 años completos día por día. Por ejemplo, aquí tenemos desde el 1 de enero de 2024 y va uno por uno. 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero y así continuamente hasta terminar en el 31 de diciembre de 2025. Esto es una tabla calendario. Ahora, Power BI necesita iterar en las fechas de forma continua, sí o sí. Por eso es obligatoria. Tú hoy en día puedes hacer una tabla calendario de forma muy sencilla. Puedes pedírselo a una inteligencia artificial y ya, se acabó, ¿no? Realmente no requiere mucha ciencia. En este caso, yo la tengo con año, mes y día. Con eso me basta, pero bueno, ustedes la pueden hacer más robusta en caso de ser necesario. Ahora, ya que tenemos nuestras dos tablas, vamos a cargarlas a Power BI. Le voy a decir Close and Apply y vamos a esperar unos segunditos para que termine de cargar. Muy bien, ya que terminó de cargar, ¿qué es lo tercero que vamos a hacer? Ya nosotros cargamos nuestros datos a Power Query, los entendimos, los limpiamos. En tercer lugar, fíjense que a la izquierda, en nuestro Power BI, tenemos nuestras vistas. Tenemos la vista de reporte, tenemos la vista de tabla, la vista de modelo, etc. Si yo me voy a la vista de tabla, aquí ustedes pueden navegar en los datos de las tablas que hayan cargado a Power BI.
En este caso, yo cargué dos y a la derecha las puedo ver. Cargué calendario y cargué ventas. Ahora, les voy a enseñar cómo pueden agarrar una tabla con fechas y declararla oficialmente como una tabla calendario. Esto es importantísimo que lo sepan hacer. Ahora, ojo, no tienen que seleccionar nada de su tabla calendario, ni una columna, ni una celda, nada. Simplemente le tienen que dar clic a calendario y listo, ¿no? Ya que seleccionaron la tabla, en la parte de arriba tienen una pestaña que se llama Table Tools. En esta pestaña van a encontrar una opción que se llama Calendar Options. Le van a dar clic a ese botón y fíjense que aquí dice Mark as Date Table. La vas a marcar como tabla de fechas. Aquí dice no recomendado, pero van a ignorarlo por completo. Esto es para usuarios avanzados de Power BI. La verdad es que Power BI Desktop es muy amigable de aprender y te da muchas facilidades cuando eres un usuario principiante de la herramienta. Pero cuando ya tienes experiencia, es importante que declares tus tablas como calendarios, ¿ok? Porque le vas a ahorrar espacio al sistema. Básicamente lo que hace Power BI con cada columna de fecha que tenga tu modelo es que te crea una tabla calendario virtual internamente en el modelo y eso lo hace sin preguntarte. Y tu modelo se va a volver más pesado. En pocas palabras, declara tu tabla calendario y así te vas a ahorrar mucho espacio. Entonces le voy a decir on y ahora, ya que estoy declarando esta tabla como tabla calendario, me va a preguntar cuál es la columna que contiene las fechas, la principal. Le digo que es la columna de date. Me dice, ok, perfecto. Y le digo guardar. Done. Y listo. Ya cargamos nuestros datos, los verificamos en Power Query, ya declaramos nuestra tabla de fechas como tabla calendario. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra vista de modelo, es esta tercera vista de acá, y vamos a conectar nuestra tabla calendario a nuestra tabla de ventas. ¿Para qué? Para que nuestra tabla calendario se pueda comunicar con la tabla de ventas y así puedas hacer análisis temporales. Entonces, voy a darle clic a esta columna de date en mi tabla calendario y lo voy a arrastrar encima de order date en mi tabla de ventas. Voy a aceptar todo esto, simplemente le digo guardar. Y listo, ya se generó una relación entre mi calendario y mis ventas. Ahora sí, ya puedo hacer análisis de inteligencia de tiempo. Ya que estamos en este punto, me voy a ir a la vista de informe y vamos a comenzar. Fíjense, en quinto lugar, para que nosotros podamos hacer nuestros análisis, necesitamos crear una tabla de medidas. Esto es algo básico para cualquier usuario de Power BI. Me voy a ir a la pestaña Home, luego voy a seleccionar aquí Enter Data y estando aquí en Enter Data, aquí abajito, le voy a decir que mi tabla se va a llamar medidas. Una tabla de medidas es un repositorio de cálculos. En pocas palabras, es el lugar donde tú vas a depositar todos los análisis que hagas dentro de Power BI, ¿ok? Entonces le voy a decir load, voy a esperar unos segunditos y como van a ver, a la derecha ya me aparece una nueva tabla que es mi tabla de medidas. Entonces voy a desplegar las tres. Mi tabla calendario contiene estas. Tabla de medidas contiene column 1, que nada más es como una columna vacía para que se creara la tabla. Y mi tabla de ventas ya la desplegué. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a crear una visualización de tarjeta donde voy a almacenar el total de mis ventas. Así de simple. En sexto lugar, básicamente lo que vamos a hacer en este tutorial es crear una tarjeta donde vamos a almacenar nuestras ventas. ¿Cómo yo puedo crear una visualización de ventas? Fíjense que a la derecha tenemos nuestros diferentes paneles. El panel de data, el panel de build y el panel de format. Voy a activar los tres. Ahorita solo está activado el de data, activo el de build y activo el de format. Ahí está. Ahora, primero voy a crear mi tarjeta. Fíjense que esta visualización que dice 1, 2, 3, card, es la de tarjeta. Le voy a dar clic. Y la voy a poner por acá abajito, más o menos. Lo voy a hacer un poquito menos alta. Y aquí es donde voy a almacenar mi cálculo de ventas totales. Ahora, ¿cómo puedo hacer mi cálculo de ventas totales? Punto número 7. ¿Cómo hago una medida DAX que me permita obtener el total de ventas? Sobre mi tabla de medidas, que es el repositorio de mis cálculos, yo le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar esta opción que dice New Measure
Una vez que le doy clic, fíjense que antes del símbolo de igual, yo le puedo dar un nombre a mi cálculo o a mi medida. Yo la voy a nombrar, por ejemplo, ventas totales. Y después del igual es donde yo tengo que escribir la fórmula. Se van a dar cuenta que realmente funciona un tanto similar a Excel. Si yo quiero calcular la suma de mi total de ventas, pues yo simplemente le digo que me hago una suma, sum, abro paréntesis y le digo me vas a sumar total. Ahí está. Cuando yo escribo la palabra total, en la parte de abajo me dice, oye, ¿te refieres a la columna total que vive en la tabla de ventas? Yo puedo presionar la tecla tabulador o darle directamente clic y se va a terminar de escribir. Cierro mi paréntesis y le voy a dar enter. Yo ya tengo entonces un cálculo, una medida con mis ventas totales. Ahora, voy a utilizar este cálculo para alimentar mi tarjeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Así como tengo seleccionada mi tarjeta, voy a agarrar mis ventas totales y voy a arrastrarlas a este campo que dice value de mi tarjeta. Así lo arrastro y fíjense cómo ya mi tarjeta dice que nuestras ventas totales ascienden a 15.73 millones. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es configurar la cantidad de decimales de mis ventas totales. Por ejemplo, fíjense que si ustedes seleccionan su medida, le dan clic a ventas totales. En la parte de arriba tienen una pestaña que se llama Measure Tools. A la izquierda, ustedes van a encontrar un grupo de formateo y aquí dice auto. Ustedes pueden cambiar los decimales, pueden fijarlo en 2 o en 3 decimales, como gusten y manden. Yo le voy a poner 2 y listo. Así de sencillo. Ahora, ya tengo estas ventas totales. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es, vamos a crear un segmentador, un filtro, por así decirlo, que me permita cambiar el año de mis ventas. ¿Cómo lo voy a lograr? Aquí en el panel de Build, la visualización del segmentador es este botón que dice Slicer. Le voy a dar clic a esta opción y ya que tengo un slicer creado, le voy a decir que lo quiero alimentar con año. Voy a seleccionar de mi tabla calendario el año y lo voy a arrastrar para alimentar mi slicer. Listo. Ahora, fíjense que mi slicer automáticamente se pone con un formato medio raro, donde yo tengo que arrastrar un puntito para poder filtrar. A mí no me encanta este formato. ¿Qué puedo hacer? Así como tengo seleccionado mi slicer, en el panel de formato, en la parte de acá abajo tienen una opción que dice Slicer Settings y tienen una opción de estilo. En lugar del estilo Between, yo le voy a decir que quiero el estilo Tile. Ahí está, como teclas. Voy a hacerlo más para arriba y lo puedo hacer un poquito más angosto. Listo. Ahora fíjense, si yo selecciono el año 2024, ya me dice que en 2024 las ventas fueron de 6.40 millones. Y si selecciono 2025, las ventas fueron de 9.32 millones. Ahora, esto está perfecto hasta que nos encontramos con un problema. En el reporte, ustedes quieren que al mismo tiempo les aparezcan las ventas de lo que ustedes filtren aquí y además les aparezcan las ventas del año pasado. Y eso es un conflicto porque cuando tú seleccionas un año, tus datos se filtran de acuerdo con el año que tienes seleccionado. ¿Cómo le puedes hacer para que otra tarjeta te muestre al mismo tiempo las ventas del año pasado? Eso va a estar muy interesante. Fíjense, voy a crear un nuevo cálculo utilizando DAX. Ahora, un truco antes de avanzar con nuestra tabla de medidas. Fíjense que su tabla de medidas ya tiene un cálculo que se llama ventas totales. Digamos, ya le almacenaron un cálculo. Como ya tiene mínimo un cálculo, esta columna que dice column 1, pues ya no sirve para nada. Simplemente fue necesaria a la hora de crear la tabla, pero ahorita ya no nos funciona. Yo le voy a dar clic derecho a column 1 y le puedo decir delete from model para desaparecerla y le digo yes. En ese momento, cuando tú borras column 1, tu tabla calendario se fija automáticamente hasta arriba
y ya la puedes encontrar de forma más rápida, ¿no? Eso es solamente un truco. Continuemos. Le voy a dar clic derecho a medidas y le voy a decir New Measure para agregar un nuevo cálculo. Ahora, en este nuevo cálculo le voy a decir ventas totales, pero periodo anterior. Y después del igual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, voy a escribir esta función que se llama calculate. ¿Qué es lo que hace la función calculate? Ya lo vamos a profundizar en otro tutorial dentro de este canal, pero en pocas palabras, calculate lo que te permite hacer es volver a hacer un cálculo o, digamos, realizar un cálculo en un contexto determinado. Tú le puedes decir, oye, vuélveme a realizar mis ventas totales, pero ahora del año pasado. Digamos que lo que hace Calculate es que le agrega una o varias condiciones a un cálculo. Hace cálculos en contextos distintos de acuerdo con lo que tú necesites. Entonces, Calculate necesita mínimo dos argumentos. El primer argumento es cuál es el cálculo que tú deseas realizar. En este caso, fíjense que si yo escribo ventas totales, me aparece aquí abajito el cálculo que ya realicé. Le voy a dar clic o puedo presionar tabulador y ya, listo. Lo que voy a hacer es decirle, a ver, esta medida que ya realicé, este cálculo llamado ventas totales, coma, lo vas a volver a ejecutar aquí, pero con una condición. Same period last year. Y abro paréntesis. ¿Qué es lo que va a hacer same period last year? Lo que va a hacer es que te va a pedir una columna de fecha. Yo le voy a decir que la columna de fecha que debe de tomar es la columna de fecha de mi tabla calendario. Simplemente escribo date para llamar a la columna date de calendario, le doy clic, cierro el paréntesis de mi same period last year y cierro el paréntesis de mi calculate. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Le estoy diciendo que me va a ejecutar el cálculo de ventas totales, pero lo va a hacer ahora tomando en cuenta el mismo periodo que yo tenga filtrado, pero del año pasado. Y para saber el año pasado, lo va a hacer utilizando la columna de fecha de mi tabla calendario. Esos son los únicos dos argumentos de Calculate que necesitas saber para hacer un cálculo de un periodo pasado. Yo le voy a dar Enter y ahora fíjense en la magia. Voy a copiar mi tarjeta, digamos, voy a poner otra tarjeta aquí a la derecha, le digo Control C y Control V, y ahora esta tarjeta la voy a alimentar con este nuevo cálculo, ventas totales periodo anterior. Y fíjense qué belleza, voy a hacerlo un poquito más grande. Lo que pasa aquí es que cuando yo filtro 2025, me dice que mis ventas totales son de 9.32 millones, pero en el periodo pasado, es decir, en 2024, las ventas son de 6.40 millones. ¿Cómo yo puedo verificar esto? Si yo selecciono 2024, mis ventas actuales deberían de decir 6.40 millones. Vamos a comprobar. Ahí está, 6.40 millones. Y aquí no me aparece nada debido a que ya no tenemos datos de periodos pasados, ¿no? Lo voy a dejar en 2025 y listo. Ahora, ¿cómo puedo calcular el porcentaje de crecimiento? Digamos, yo ya sé que en 2025 vendí 9.32 millones, en 2024 vendí 6.40 millones. ¿Cómo puedo saber cuál es el porcentaje de crecimiento que tuve? Bueno, pues vamos a crear un nuevo cálculo. Le voy a decir clic derecho a medidas, selecciono New Measure y ahora, por ejemplo, por acá le voy a decir crecimiento. Para calcular el crecimiento hay una fórmula muy sencilla. Vamos a utilizar la función divide para hacer una división. ¿Y qué vamos a dividir? Le voy a decir, agarras las ventas totales, es la medida de ventas totales, y le vas a restar las ventas totales del periodo anterior. Coma, al resultado de esa resta, eso se lo vas a dividir a mis ventas totales. Cierro el paréntesis de mi división y le doy Enter. Ahora bien, si yo duplico esta tarjeta, le doy Control C, Control V y la pongo por acá a la derecha,
y la alimento con esta nueva medida de crecimiento, fíjense cómo ya nos dice que tuvimos un crecimiento del 31%. ¿Cómo yo puedo convertir este crecimiento a porcentaje? Voy a seleccionar mi medida de crecimiento dándole clic y en la parte de arriba, en Measure Tools, yo simplemente le doy clic a este botón de porcentaje. Y listo, ya lo tenemos en términos porcentuales. Ahora fíjense que ya podemos tener una comparativa completa y esto no es todo. Si ustedes quisieran hacer este mismo cálculo, pero a nivel de mes o incluso a nivel de día, lo único que necesitan es agregar los segmentadores, porque la medida ya automáticamente toma el periodo que tú tengas filtrado y te da lo del año pasado. ¿A qué voy con esto? Yo voy a duplicar este segmentador de año, control C, control V, y aquí voy a poner, por ejemplo, los meses, ¿no? Le voy a quitar año y lo voy a alimentar con month. Ya me aparecen mis 12 meses. Si yo, por ejemplo, filtro septiembre, ¿no? Lo que va a hacer es que me va a mostrar primero aquí las ventas de septiembre de 2025, mi filtro actual. Acá me va a mostrar las ventas de septiembre, pero 2024. Y aquí me va a mostrar el porcentaje de crecimiento. Fíjense que las medidas siguen siendo responsivas a tu filtro. E incluso si tú lo haces por día, yo voy a poner por acá un segmentador adicional y este lo voy a alimentar con day. Y yo selecciono el día 15, por ejemplo, 15 de septiembre, mismo caso. Aquí me muestra el actual, el año pasado mismo periodo y el porcentaje de crecimiento sin ningún problema. Muy bien, pues esto es todo por este tutorial. Espero que haya sido de mucho valor para ti. Nos vemos en un siguiente video.